Título. Me quedé boquiabierto en medio de una reunión de negocios cuando sonó el teléfono de mi pareja y la cara de mi esposa infiel apareció en la pantalla. Él respondió casualmente y dijo: «Me alegro de que hayas llamado. Anoche fue increíble. ¿Qué tal cenar a las 6:30? Me quedé allí sentado en shock, pero mi venganza, fue rápida y absolutamente despiadada. Me senté en la sala de juntas. El horizonte de la ciudad se extendía más allá de las ventanas de cristal. Un mar de hormigón y vidrio que simbolizaba todo por lo que había trabajado. El trato que acababa de cerrar con Olivier fue un logro monumental. No fue solo un triunfo empresarial. Fue una declaración. Estábamos en la cima, juntos. Pero esa mañana, una sombra se cernía sobre mí. Isabelle, mi esposa, llevaba meses distante. Y aunque al principio ignoré las señales, algo me dijo que ya no era la misma persona. Las constantes noches en la oficina, la repentina necesidad de espacio, las miradas extrañas cuando hacía preguntas simples, algo estaba sucediendo, algo que no podía nombrar pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Mientras estaba sentado allí, revisando documentos para nuestro próximo proyecto, ese sentimiento se hizo más fuerte. Confiaba implícitamente en Isabelle. Ella era más que mi esposa. Ella era mi compañera en todo. La primera vez que nos vimos fue como magia. Su risa, su inteligencia, su belleza, todo me cautivó. Construimos una vida juntos y pensé que era inquebrantable. Pero la confianza es algo frágil. Olivier, mi socio comercial, se reclinó en su silla y hojeó casualmente su teléfono mientras yo firmaba los papeles finales. Su comportamiento era relajado, demasiado relajado. Lo noté pero no pensé mucho en ello en ese momento. Éramos amigos desde hacía años. ¿Qué podría salir mal? Entonces mi mundo se rompió en 1000 pedazos. El teléfono de Olivier sonó fuertemente sobre la mesa de cristal pulido, rompiendo el ritmo de nuestra conversación. Lo cogió sin pensarlo 2 veces y su rostro se iluminó al ver el identificador de llamadas. «Isabelle», dijo, casi como si estuviera dando la bienvenida a un viejo amigo. «Oye, me alegro de que hayas llamado. Anoche fue increíble. ¿Qué tal cenar a las 6:30? Haré la reserva en el lugar que gustes». Me quedé helado. Al principio, las palabras apenas se registraron en mi cerebro. Pero cuando lo hicieron, sentí como si el suelo debajo de mí se abriera de par en par. Mi esposa Isabelle, la mujer en la que confiaba, la mujer que amaba, cenando con mi socio comercial. Y el tono de la voz de Olivier, familiar, íntimo, casual, me provocó una oleada de náuseas. Miré a Olivier, pero él no pareció darse cuenta de mi sorpresa. Estaba demasiado cómodo, demasiado indiferente, como si esto fuera solo otra conversación ordinaria. «Anoche fue increíble», acababa de decir. E Isabelle lo había oído. Sabía que era verdad. Estaban involucrados. La traición ya no era solo una posibilidad. Era la amarga y aguda realidad que acababa de atravesar mi vida. Me senté en un silencio atónito, mi mente acelerada, tratando de juntar las piezas. Olivier era mi mejor amigo. Isabelle era mi esposa. Se suponía que eran las personas con las que podía contar. Pero me habían traicionado de la manera más fundamental. Olivier terminó su llamada y colgó el teléfono con una sonrisa perezosa en su rostro. «Sabes, tengo que decir», dijo, mirándome, «nunca pensé que las cosas terminarían de esta manera. Pero siempre estuviste tan concentrado en el trabajo. Isabelle necesitaba a alguien que pudiera seguir el ritmo. Supongo». Mi corazón cayó a mi estómago. Ni siquiera se arrepintió. Sin culpa. Sin remordimientos. Solo una admisión casual del asunto, como si no fuera más que una transacción comercial. Me levanté. Mi cuerpo temblaba de rabia e incredulidad. El hombre que yo consideraba un hermano era ahora el hombre que se acostaba con mi esposa. E Isabelle, mi esposa, había estado planeando cenas, organizando reuniones y actuando a mis espaldas. No podía comprender cómo podían hacerme esto a mí, a nosotros. «¿Qué diablos te pasa?». Finalmente logré decir algo ahogado. Mi voz apenas era más que un susurro. Olivier se encogió de hombros, imperturbable. «Mira, hombre, no quise que las cosas se complicaran, pero ambos hemos estado en esto por un tiempo. Isabelle,
Bueno, ya sabes cómo es ella. Ella siempre ha sido del tipo que busca lo que quiere. Cada palabra que dijo dolió como un cuchillo. Mi confianza se había hecho añicos y el silencio entre nosotros estaba denso por el peso de sus palabras. Quería arremeter. Quería gritar. Pero sabía que esto no era. En ese momento, esta no era la forma en que recuperaría el control de mi vida. Siempre había sido el tipo de persona que pensaba en el futuro, que hacía movimientos calculados. Esto no sería diferente. Iban a sentir cada gramo de traición que me habían causado. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono, pero en lugar de llamar a Isabelle o confrontarla en ese mismo momento, marqué un número que no había usado en años, el de mi abogado. Daniele, dije con voz tensa, necesito el divorcio. He terminado. La voz de mi abogado era tranquila, casi aliviada. Por supuesto, Alexandra, comenzaremos el proceso de inmediato. Ese fue el momento en que lo supe. En el momento en que decidí que mi vida ya no se trataba solo de Isabelle y Olivier. Se trataba de mí. Y se arrepentirían de cruzarse conmigo. 2 días después, Isabelle estaba en casa cuando regresé. Sus ojos se abrieron cuando me vio parado en la puerta, mi rostro ilegible. Intentó sonreír, pero pude ver la vacilación en sus ojos. Alexandra, llegas temprano a casa, dijo, con la voz demasiado alta, demasiado forzada. No le respondí de inmediato. Entré con pasos lentos y deliberados. Isabelle, dije, finalmente rompiendo el silencio, tenemos que hablar. Ella pareció confundida por un momento, luego algo cambió. Ella lo sabía. Ella sabía lo que yo había descubierto. Me apoyé contra la pared. Mi postura era fría, inquebrantable. Se lo de Olivier y tú. Su rostro palideció y dio un paso atrás. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No dejé que se saliera con la suya con la mentira. Escuché todo. La llamada telefónica de anoche. Cena a las 6:30. Mi voz era firme, cortando la habitación como una espada. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Abrió la boca para hablar, pero las palabras estaban enredadas. Ella fue atrapada. La vi desmoronarse frente a mí. La mujer que había amado, la mujer en la que había confiado, ya no era la persona que estaba frente a mí. Y por mucho que me doliera, sabía que tenía que dejarlo ir. Me voy a divorciar de ti, dije simplemente, y me quedo con todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabelle se quedó congelada, le temblaban las manos, incapaz de hablar. Me di vuelta y me alejé, dejándola atrás, pero no sin un propósito. Los siguientes meses pasaron borrosos. Me lancé al proceso de divorcio, planificando meticulosamente cada paso. No se trataba solo de quitarle el lujo y las comodidades a Isabelle, se trataba de hacerles pagar a ambos por lo que habían hecho. Pero no quería simplemente lastimarlos. Quería que sintieran todo el peso de sus acciones. Utilicé cada conexión, cada recurso para derrumbar su mundo. Y cuando llegó el momento, cuando di mi último paso, no fue solo personal. Fue calculado, preciso y perfecto. El proceso de divorcio se prolongó durante meses. Isabelle luchó conmigo en cada paso del camino, tratando de mantener el estilo de vida que había construido para nosotros. Pero ella no se dio cuenta de cuánto poder tenía yo. Los recursos financieros, la estrategia legal, las conexiones. Los tenía todos en su lugar. Cada vez que ella intentaba discutir, yo iba un paso por delante. Olivier intentó intervenir una vez, pero le dejé claro que no estaba en condiciones de ayudarla. A pesar de todo, no pude evitar pensar en los días en que éramos felices. Cuando Isabelle y yo caminábamos por el parque, de la mano, riendo y hablando sobre nuestro futuro. Me dolía saber que esos momentos ahora estaban contaminados, que la mujer con la que había construido una vida lo había destruido todo por una aventura fugaz. ¿Y la peor parte? Ella pensó que podría salirse con la suya. Pero había aprendido por las malas que cuando la traición es tan profunda, no hay lugar para el sentimentalismo. Mi corazón se había endurecido y ahora nada me impediría obtener lo que merecía. Llegó el día de la audiencia final y yo estaba listo. Isabelle, en su desesperación, intentó llegar a un acuerdo en el último minuto.
Quería conservar la casa y su estilo de vida extravagante. Incluso rogó por una segunda oportunidad. Pero estaba decidido. No, le dije con frialdad. Me traicionaste. Nos traicionaste. Y ahora lo pagarás. El mazo del juez cayó, y con él, todo lo que Isabelle había trabajado tan duro para mantener se derrumbó. Los bienes se dividieron y me aseguré de que ella obtuviera lo menos posible. La mansión que tanto amaba era mía ahora y la hice vender. El arte, las joyas caras, las vacaciones, todo, lo perdió todo. Pensé que se había ganado acostándose con mi socio comercial y se había ido. La orden judicial se emitió rápidamente, los bienes fueron transferidos y salí de la sala con una tranquila sensación de triunfo. Pero no hubo satisfacción al verla derrotada. No le causaba alegría saber que su vida era ahora una versión destrozada de lo que había sido. La había despojado de todo, pero ella seguía siendo la mujer que me había traicionado, y eso era suficiente. Mientras Isabelle estaba ocupada lidiando con las consecuencias de nuestro divorcio, yo centré mi atención en Olivier. Él había sido quien había roto mi confianza de manera más atroz, y yo no había terminado con él. Al principio pensé en confrontarlo directamente, tal vez presentarme en su oficina y exigirle una explicación. Pero me di cuenta de que ese no era el camino correcto. Tenía que sentir el dolor de sus propias acciones, tal como lo había hecho Isabelle. Fui tras él profesionalmente. En el juego de los negocios era donde se sentía más a gusto, donde creía que podía manipular a los demás. Pero ahora, las tornas habían cambiado. Tenía todo listo para asegurar que su imperio se derrumbara. Empecé por socavar sus negocios. Me puse en contacto con los socios que no me había revelado. Me aseguré de que supieran sobre su vida personal, la aventura, las mentiras. Poco a poco logré sabotear su credibilidad en la industria. Los acuerdos que esperaba que elevaran su estatus se derrumbaron uno tras otro. Los inversores se retiraron y los clientes empezaron a darle la espalda. No podía entender por qué su éxito se le escapaba de las manos, pero pronto se vio acorralado. Olivier me llamó varias veces durante este periodo, con voz frenética. Me amenazó, me rogó que parara, pero no respondí. El daño ya estaba hecho. Al final, su caída se produjo de forma espectacular. Un importante contrato con el que había estado cortejando durante meses fue cancelado después de que se publicara un artículo perjudicial sobre su vida personal. Estaba escrito de tal manera que era imposible negarlo. El mundo empresarial ahora sabía que me había traicionado y la aventura de Isabelle quedó expuesta a la vista de todos. Su reputación estaba hecha jirones. Olivier lo había perdido todo. Su negocio, su credibilidad, su posición social. Y mientras retrocedía y observaba cómo se desarrollaba todo, no pude evitar sentir una tranquila sensación de satisfacción. Había pensado que podía quitarme a mi esposa, quitarme la vida, sin consecuencias. Ahora estaba pagando por ello. En los meses siguientes, comencé a reconstruir. El dolor de la traición nunca desapareció del todo, pero se volvió manejable. Di largos paseos por la ciudad, aclarando mi cabeza y pensando en lo que vendría después. Había perdido mucho, pero también gané algo, una sensación de fuerza y resiliencia que no sabía que tenía. Me había enfrentado a la traición más profunda y había sobrevivido. Empecé a tomarme más tiempo para mí y a centrarme en las cosas que realmente importaban. Me reconecté con viejos amigos, personas que había descuidado en el torbellino de mi matrimonio y mis negocios. Me concentré en mi carrera, en proyectos que me inspiraron, no solo en los que generaban dinero. También me tomé el tiempo para reflexionar verdaderamente sobre lo que había sucedido. La traición de Isabelle, las mentiras de Olivier, todo eso. Me había puesto a prueba de maneras que nunca creí posibles, pero también me enseñó algo importante. Nunca más dejaría que alguien me subestimara. La confianza, una vez rota, no se puede reparar. Tuve un momento de lástima por Isabelle, tal vez incluso de simpatía. Había desperdiciado una vida que podría haber tenido. Pero al final ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. En cuanto a Olivier, oí rumores sobre él aquí y allá. Como todavía estaba intentando reconstruir su reputación, todavía intentando salvar el negocio que tan imprudentemente había destruido. Pero yo sabía algo que él no. Por mucho que lo intentara, nunca recuperaría lo que había perdido.
Las consecuencias de su traición fueron irreversibles. Pasó el tiempo y la vida empezó a tomar un nuevo ritmo. Ya no era el hombre que había sido cuando entré por primera vez en esa sala de juntas lleno de esperanza y confianza, pero tampoco era el hombre destrozado que Isabella y Olivier pensaron que me convertiría. Me había reconstruido y había aprendido. Lo único que quedaba por hacer era seguir adelante. En los momentos de tranquilidad, cuando caminaba sola por el parque o me sentaba en mi café favorito con un libro, me di cuenta. Algo importante, la venganza no se había tratado de infligir dolor. Se trataba de recuperar mi poder. Se trataba de recuperar mi vida. Isabella y Olivier ahora eran parte de mi pasado, un capítulo que había cerrado. Y al mirar hacia el futuro, supe que era libre. El último pensamiento que quedó en mi mente fue una cita que encontré un día. La mayor venganza es vivir bien. Y en eso encontré la paz. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y considera suscribirte a la historia de Lauren. He notado que más del 80% de ustedes ven estas historias pero aún no están suscritos. Un simple clic le ayudará a obtener historias más poderosas como esta. Al suscribirte, no solo estás siguiendo un canal, sino que te unes a una comunidad que valora la narración profunda y significativa. Sigamos explorando juntos estos viajes sinceros. No olvides presionar la campana de notificación para que nunca te pierdas nuestra próxima apasionante historia. Y si esta historia te resonó, compártela con alguien que necesite escucharla. Su apoyo significa mucho y juntos mantenemos vivas estas historias. Título: Me quedé boquiabierto en medio de una reunión de negocios cuando sonó el teléfono de mi pareja y la cara de mi esposa infiel apareció en la pantalla. Él respondió casualmente y dijo: «Me alegro de que hayas llamado. Anoche fue increíble. ¿Qué tal cenar a las 6:30? Me quedé allí sentado en shock, pero mi venganza, fue rápida y absolutamente despiadada. Me senté en la sala de juntas. El horizonte de la ciudad se extendía más allá de las ventanas de cristal. Un mar de hormigón y vidrio que simbolizaba todo por lo que había trabajado. El trato que acababa de cerrar con Olivier fue un logro monumental. No fue solo un triunfo empresarial. Fue una declaración. Estábamos en la cima, juntos. Pero esa mañana, una sombra se cernía sobre mí. Isabelle, mi esposa, llevaba meses distante. Y aunque al principio ignoré las señales, algo me dijo que ya no era la misma persona. Las constantes noches en la oficina, la repentina necesidad de espacio, las miradas extrañas cuando hacía preguntas simples, algo estaba sucediendo, algo que no podía nombrar pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Mientras estaba sentado allí, revisando documentos para nuestro próximo proyecto, ese sentimiento se hizo más fuerte. Confiaba implícitamente en Isabelle. Ella era más que mi esposa. Ella era mi compañera en todo. La primera vez que nos vimos fue como magia. Su risa, su inteligencia, su belleza, todo me cautivó. Construimos una vida juntos y pensé que era inquebrantable. Pero la confianza es algo frágil. Olivier, mi socio comercial, se reclinó en su silla y hojeó casualmente su teléfono mientras yo firmaba los papeles finales. Su comportamiento era relajado, demasiado relajado. Lo noté pero no pensé mucho en ello en ese momento. Éramos amigos desde hacía años. ¿Qué podría salir mal? Entonces mi mundo se rompió en 1000 pedazos. El teléfono de Olivier sonó fuertemente sobre la mesa de cristal pulido, rompiendo el ritmo de nuestra conversación. Lo cogió sin pensarlo 2 veces y su rostro se iluminó al ver el identificador de llamadas. «Isabelle», dijo, casi como si estuviera dando la bienvenida a un viejo amigo. «Oye, me alegro de que hayas llamado. Anoche fue increíble. ¿Qué tal cenar a las 6:30? Haré la reserva en el lugar que gustes». Me quedé helado. Al principio, las palabras apenas se registraron en mi cerebro. Pero cuando lo hicieron, sentí como si el suelo debajo de mí se abriera de par en par. Mi esposa Isabelle, la mujer en la que confiaba, la mujer que amaba, cenando con mi socio comercial, y el tono de la voz de Olivier, familiar, íntimo, casual, me provocó una oleada de náuseas. Miré a Olivier, pero él no pareció darse cuenta de mi sorpresa. Estaba demasiado cómodo, demasiado indiferente, como si esto fuera solo otra conversación ordinaria.
Anoche fue increíble, acababa de decir. E Isabelle lo había oído. Sabía que era verdad. Estaban involucrados. La traición ya no era solo una posibilidad. Era la amarga y aguda realidad que acababa de atravesar mi vida. Me senté en un silencio atónito, mi mente acelerada, tratando de juntar las piezas. Olivier era mi mejor amigo. Isabelle era mi esposa. Se suponía que eran las personas con las que podía contar. Pero me habían traicionado de la manera más fundamental. Olivier terminó su llamada y colgó el teléfono con una sonrisa perezosa en su rostro. «Sabes, tengo que decir», dijo, mirándome, «nunca pensé que las cosas terminarían de esta manera. Pero siempre estuviste tan concentrado en el trabajo. Isabelle necesitaba a alguien que pudiera seguir el ritmo. Supongo». Mi corazón cayó a mi estómago. Ni siquiera se arrepintió. Sin culpa. Sin remordimientos. Solo un